quisiera que vayamos al capítulo 6 rápidamente porque el tiempo comenzó a correr ya. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Oremos, mis hermanos, rápidamente y démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te doy por la palabra. Mi oración es que tú seas glorificado, que tu pueblo sea en gran manera edificado, que si a ti te place abrir los ojos de aquellos que no te conocen, hoy los puedas abrir para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pido. Padre, tú uses mi vida para tu gloria, tú me des la gracia, la sabiduría, Señor, y podamos meditar y ser edificados por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Mis hermanos, lo primero que quisiera traer a colación es una cita del libro de Romanos capítulo 15 versículo 4. No lo vayan a buscar, yo se las leo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Además de eso, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y capacitado ¿para qué? Para toda buena obra. Basado en esto, mis hermanos, tendríamos que decir que lo que vamos a ver en el libro de Miqueas será para nuestra enseñanza y será útil para redarguirnos y será útil para instruirnos y será útil para corregirnos. Y tendremos que decir también que lo que vamos a estudiar en el libro de Miqueas contribuirá a nuestra formación como creyentes, contribuirá para que seamos capacitados para toda buena obra. Así que con eso en mente vamos allí al libro de Miqueas rápidamente, capítulo 1, y vamos a recordar rápidamente palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreseb. Perdón, capítulo 6, estoy bien perdido. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. ¿Quién está hablando, mis hermanos? El Señor a través del profeta. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. El Señor invita al pueblo para que presente su queja en presencia de unos testigos. Decíamos, ¿quiénes son los testigos? Los montes y los collados, testigos inamovibles que han presenciado la larga historia entre Dios y su pueblo. Verso 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Miqueas le dice al pueblo, presenta tu queja delante de Dios en presencia de unos testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los montes y los collados, incluso los mismos cimientos de la tierra. En el versículo 2, Miqueas dice que el Señor va a presentar su queja contra el pueblo en presencia de esos mismos testigos. Versículo 3. Y el juicio comienza de esa manera. Una vez sentado en el juicio el pueblo va a presentar su queja. Dios va a presentar su queja en contra del pueblo. Y miren cómo comienza este juicio. Decíamos, pueblo mío. Qué manera tan inusual, ¿no? Pueblo mío. Decíamos que esa no es la manera habitual como comienza un juicio. Por lo general se levantan las acusaciones contra aquella persona y bueno, se señalan los delitos que ha cometido. Dios no comienza de esa manera. Dios comienza diciendo, pueblo mío. ¿Qué te he hecho?
o en qué te he molestado? El pueblo no puede responder a esta pregunta porque Dios nunca le ha hecho ningún mal, como tampoco nos lo ha hecho a nosotros. Responde contra mí, imagínense. No hay una respuesta para esto. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios le recuerda al pueblo que fue Él quien lo sacó ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Y que no solamente los sacó de la tierra de Egipto, los redimió, los compró. Ellos no son su dueño. ¿Quién es el dueño del pueblo? Dios. Por lo tanto, ¿quién pone las condiciones? Dios, mis hermanos. Y no solamente hizo eso el Señor envió líderes delante de ellos. ¿A quiénes envió? A Moisés, a Aarón y a María. Verso 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. El Señor continúa recordándole al pueblo lo que Él ha hecho. Y recordemos que hicimos una lectura y estudiamos lo de Balaam. ¿Recuerda quién era Balaam? Recuerdo que se me acercó una hermana al final del servicio y yo, no me diga que Balaam la persuadió. No, ya se me quitó la venda de los ojos y todo eso. Así que recordábamos eso. Dios usa esos argumentos en contra del pueblo, a favor de él. Y le recuerda al pueblo lo que Dios obró en este pasaje de Balaam en Números. ¿Recuerdan lo que leímos? ¿Recuerdan que Balac, rey de Moab, intentó maldecir al pueblo? Mejor dicho, de todas las formas. Y le ofreció plata a Balaam para que lo hiciera. Y Balaam, por mucho que lo intentó, no pudo maldecir al pueblo. Sin embargo, al final llamó al rey y le dio un consejo al rey de Moab. Dile a tus mujeres que se acuesten con los hombres de Israel. De esa manera se encenderá la ira de Dios y el pueblo morirá, o muchos de ellos morirán. El rey escuchó el consejo, el pueblo pecó contra el Señor y murieron aproximadamente 25,000 hombres. Pero mis hermanos, algo interesante en este caso, esos hombres murieron no por culpa del Señor. El pueblo estaba en esta situación no por culpa del Señor, sino por culpa de ellos. La intención de Dios siempre fue bendecir a su pueblo. Y esa intención no ha cambiado, mis hermanos. Esa intención sigue firme. La intención de nuestro buen Dios siempre ha sido bendecir a su pueblo, mis hermanos. El pueblo está ahí no por Dios, sino por sus propios pecados, por sus consecuencias. Por algo el Señor dice que no suframos como malhechores, sino por hacer el bien. Estos hombres habían sufrido por malhechores, por hacer las cosas que no agradaban al Señor. Versículo 6. ¿Qué dice? Miren la respuesta. El Señor ha acusado al pueblo, lo ha llevado a juicio, ha presentado una serie más bien de acusaciones, no, le ha recordado al pueblo las muchas cosas buenas que ha hecho por ellos. Y miren la manera en que responde el pueblo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Les decía que hay dos maneras de ver este texto. La primera, algunos dicen, hay dos maneras de interpretar estos versos. La primera manera es que hay algunos que dicen que el que está hablando en estos versículos 6 y 7 es Miqueas, preguntándole a Dios cuál es la base para ser aceptado por él. Esa es la primera forma de ver estos dos versículos. Segunda forma de ver estos dos versículos, Miqueas está hablando en representación del pueblo y va a dar una serie de sugerencias, como ellos piensan que ellos deben presentarse delante de Dios. Yo me adhiero a la segunda. Yo creo que Miqueas está hablando en representación del pueblo. Y miren la pregunta que les hace:
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Mis hermanos, el único que puede responder esta pregunta acertadamente es Dios. El único. El único que nos puede decir cómo debemos acercarnos a Dios, de qué manera debemos adorar a Dios, es Dios mismo. ¿A través de qué? De su palabra, mis hermanos. Si nosotros intentamos dar una respuesta a esta pregunta, vamos a errar. Por muy bonito que suene la sugerencia. No, yo considero que lo que agrada a Dios es levantar las manos y decir un aleluya alto. No, yo considero que lo que agrada a Dios es venir a la iglesia todos los domingos y ya. Por muy bonito que suene, mis hermanos, no, nosotros no somos los encargados de definir esa pregunta. Si intentamos definirla, vamos a errar. ¿Cuántas personas hoy en el mundo han intentado definir esa pregunta? ¿Y en qué han terminado? Hay más de 10.000 religiones en el mundo. Y todas ellas tienen un común denominador. Todas intentan ir al cielo por medio de las obras. De sus buenas obras, entre comillas. Solamente una religión dice que por la obra de Cristo vamos al cielo. Y ese es el cristianismo bíblico. Mis hermanos, insisto, si intentamos resolver esta interrogante, vamos a errar. Hay algunos que dicen, yo busco a Dios a mi manera. Yo busco a Dios, pero no tengo que ir a una iglesia. ¿Será? ¿Será que eso es cierto, mis hermanos? Yo adoro a Dios, pero a mi manera. ¿Qué dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios capítulo 21 versículo 2 dice que al hombre le parece correcto todo lo que hace en su parecer, pero Jehová pesa los corazones. Así que al hombre le puede parecer correcto buscar a Dios a su manera, pero ¿quién pesa los corazones? Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Así que si intentamos definir esta pregunta, vamos a errar. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? El único que nos puede decir cómo nos debemos presentar ante el Dios Altísimo es la palabra de Dios. ¿Y cómo nos debemos presentar, mis hermanos? Bueno, lo vamos a ver a través de la palabra, pero a manera de aplicación, nosotros solo nos podríamos presentar delante del Padre basado en los méritos de aquel que murió y resucitó en la cruz del Calvario y hoy vive por los siglos de los siglos. Pero eso no es lo que va a decir nuestro pasaje. En nuestro pasaje hubo algunos que fueron osados y intentaron dar una respuesta a esta pregunta, sugiriendo algunas cosas que podrían ser agradables delante de Dios. Así que, primera cosa que sugiere el pueblo: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Vuelvo y les digo, si intentamos dar respuesta a la primera pregunta, nos vamos a errar. El pueblo dijo, me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año. Levítico capítulo 22 versículo 27 nos dice que después de los 7 días, es decir, a partir del 8º día, un becerro ya se podría ofrecer, y eso era agradable delante de Dios. No era necesario esperar un año para presentar al becerro, pero habían algunos judíos fieles que esperaban el año, cumplían los 7 días, llegaba el 8º día, pero no ofrecían el sacrificio, sino que alimentaban a aquel animalito, lo engordaban y luego, cuando cumplía el año, presentaban el sacrificio. Hay algunos comentaristas que dicen que el sacrificio, un becerro de un año, era el mejor sacrificio que ellos podrían presentar delante de Dios. Así que lo que está sugiriendo el pueblo es que en lo que ellos están fallando, o lo que les está faltando para agradar a Dios, es calidad en su sacrificio. Bueno, entonces estamos presentando un becerro de 8 días, vamos a presentar becerros de un año. Pero ¿será que es por ahí, mis hermanos? No, estaba fallando el pueblo. Además,
hay que decir que esos sacrificios solamente eran sombra del verdadero sacrificio que habría de venir, del verdadero Cordero que habría de venir y morir en una cruz una vez y para siempre. Segunda sugerencia que presenta el pueblo: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Levítico 5:15 y 6:6 indican que un solo carnero bastaría para efectuar un sacrificio. Pero ¿qué está diciendo el pueblo? En la primera sugerencia, el problema es como de calidad. Debemos presentar un becerro de 1 año. En la segunda sugerencia, el problema es como de cantidad. Solamente estamos presentando un solo animalito. Vamos a presentar millares. Y lo que ellos estaban meditando, pensando, era, bueno, si un becerro es agradable delante de Dios, imagínense millares. Eso es lo que ellos están. Recuerden, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos estaban pensando que eso era el problema. Bueno, si un poquito de aceite es agradable delante de Dios y sirve para efectuar el sacrificio, imagínense un río de aceite. Si ven en qué camino están andando, por qué línea están llevando estas personas. Pero ¿será ese el problema? ¿Será? No, mis hermanos. Estas personas estaban erradas. Vuelvo y les digo, si el hombre intenta dar una respuesta, sugerir cómo debe presentarse delante del Dios inmaculadamente santo, si el hombre intenta sugerir, va a errar. El único camino que nos lleva al Padre es Cristo. Y ese Cristo es conocido a través de su palabra, de la palabra de Dios. Así que el pueblo está sugiriendo, pero está mal. Tercera sugerencia. Imaginen, esta sí la llevan la sacan del estadio. Ellos dicen, bueno, el problema es calidad. No vamos a presentar uno de 8 días, vamos a presentar uno de 1 año. Bueno, el problema no es cantidad. Ya no vamos a presentar uno, vamos a presentar millares. Pero con esto sí la sacan del estadio. Ellos dicen, bueno, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces ellos dicen, bueno, toca ir más allá. Toca llegar al punto de tener que hacer sacrificios humanos. Imagínense. Y eso no, para nada era bíblico. De hecho, la Biblia condenaba esa práctica. De hecho, ellos habían visto esa práctica no en el pueblo de Dios, sino en los pueblos paganos, en sus vecinos, en los pueblos mundanos, donde se hacían sacrificios al dios Moloch, donde se sacrificaban niños. Entonces ellos la sacan del estadio y dicen, ¿será que tenemos que entregar a mi primogénito, lo tengo que presentar como un sacrificio para yo agradar al Señor? ¿Será? Siguen errando. Si notan, mis hermanos, cómo se va grabando la sugerencia de estas personas, en cuanto más el hombre intenta responder esa pregunta, más errará, más se equivocará, mis hermanos. Hoy ya no tenemos solamente religiones, digamos, como el Islam, confucianismo, el catolicismo, etcétera, etcétera, sino que en Colombia ya hay iglesias satánicas abiertamente, adorando al diablo abiertamente. ¿Por qué? Intentando dar una respuesta a esa pregunta. ¿Con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿A mi forma? ¿A mi manera? ¿O a la manera de nuestro buen Dios? A la manera de Dios. Así que el pueblo llega bien lejos. Conclusiones de las 3 preguntas o de las 3 sugerencias. Un comentarista dice lo siguiente: el pueblo de Judá esperaba obtener el favor divino mediante la realización de deberes externos. ¿Qué esperaba el pueblo? Obtener el favor divino mediante la realización
de deberes externos, de rituales, de ritos, de sacrificios. Dice el comentarista, estaban dispuestos a comprar su ¿qué? Su perdón. Imagínense, muy parecido a lo que sucedía en el catolicismo. Estaban dispuestos a comprar su perdón bajo cualquier condición. Noten esto. Si toca dar millares de carneros, lo vamos a hacer. Si toca esperar un año para presentar el sacrificio, lo vamos a hacer, decía el pueblo. Si toca incluso entregar a mi hijo, a mi primogénito, a mi primer hijo, en sacrificio a Dios, lo vamos a hacer. Ellos estaban dispuestos a lo que fuera, pero lo estaban haciendo erradamente. A lo que fuera para obtener el favor de Dios. Cualquier condición, dice, estaban dispuestos a comprar su perdón bajo cualquier condición, menos la de reformar sus vidas. ¿Saben qué no querían ellos? Cambiar sus vidas. Ellos querían presentar sacrificios, los que fueran, pero querían seguir viviendo de la misma manera desordenada como estaban viviendo. Ellos querían seguir oprimiendo al pobre. Ellos querían seguir maltratando a los pobres. Ellos querían seguir robando, pero seguir presentando sacrificios. ¿Ustedes creen que los que robaban las casas no presentaban sacrificios? Sí lo hacían, mis hermanos. Ellos seguían haciendo sus rituales, pero sus vidas no eran transformadas. Hay algunos que pretenden seguir viviendo la vida cristiana, pero sin reformar sus vidas, sin transformar sus vidas. Y hay que decir que el único que puede hacer ese trabajo es ¿quién? Dios. El único que nos puede seguir transformando, mi hermano Diego y todos mis hermanos, es el Señor. El único que puede transformar y cambiar nuestras vidas es el Señor. El único que nos puede quitar esa idea errada de nuestra mente, de pensar lo que pensaba el pueblo, que podemos obtener el favor divino con los deberes externos, pero que no queremos transformar nuestra vida. El único que puede quitar esa idea de nuestra mente es el Señor. Mis hermanos, la vida cristiana también es transformación. La vida cristiana es una vida nueva, mis hermanos. La vida cristiana es cambiar de dirección. Si yo antes me dirigía hacia el infierno, hacia el mundo, ahora me dirijo hacia la gloria de Dios solamente por la obra de Cristo. La vida cristiana se trata de una vida transformada por el poder de Dios. No podemos presentar una carta de presentación y decir soy cristiano solamente porque levanto las manos, solamente porque canto bien o porque predico bien. No, mis hermanos, una de las características que debe tener esa carta de presentación es la transformación que viene por la obra del Espíritu del Señor en medio de nuestras vidas. El pueblo estaba dispuesto a todo, menos a cambiar sus vidas. Querían seguir haciendo lo mismo. Y eso no es posible. Eso no armoniza, mis hermanos. No armoniza en la vida cristiana. Dice, estaban dispuestos a comprar su perdón bajo cualquier condición, menos la de reformar sus vidas. La gente obsesionada por la práctica de actos religiosos externos pasaba por alto lo más importante de la ley. Dios, sin embargo, les estaba diciendo: no busco lo vuestro, sino a vosotros. A él le interesaba más el espíritu de ellos que sus posesiones. Estaba mucho más ansioso por sus corazones que por los toros y machos cabríos de sus sacrificios. Interesante, mis hermanos. Dios estaba más interesado en el corazón de aquellas personas. Y estas personas pensando que lo que le importaba a Dios era lo externo. Mis hermanos, Dios le importa más nuestro corazón. Hubo una vez un libro que me sacó canas en República Dominicana, se llama Dinámica de Cambio, y en aquel libro leía que Dios está tan interesado en cambiar nuestro corazón que en ocasiones Él no va a cambiar nuestros problemas. Él va a dejar los problemas allí y va a usar esos problemas para cambiarnos a nosotros. Y a veces nosotros oramos: quítame eso, como oraba Pablo, quítame ese aguijón. Y el Señor le decía: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Mis hermanos, nuestro buen Dios no está tan interesado en nuestros deberes externos, aunque debemos hacerlo. Él no se interesa tanto en cómo levantas las manos, en cómo mueves el cuerpo cuando estás adorando. Él no se interesa tanto en qué palabras usas. Él se interesa más en cómo está nuestro corazón. Si la mano está levantada y estamos pensando en qué vamos a hacer de almuerzo. Si estamos acá escuchando, pero estamos pensando que debemos hacer aquello y lo otro. No, Él se interesa más acá, mis hermanos, en nuestro corazón. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Versículo 8, ¿qué dice, mis hermanos? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿En qué tiempo aparece ese declarado, mis hermanos? ¿En qué tiempo? Pasado. Ya Dios se lo había declarado. Ya Dios se lo había dicho a este pueblo. Oh hombre, Él te ha declarado tiempo pasado lo que es bueno. Lo que es bueno. A veces nos damos mala vida, mis hermanos. Noten, el Señor, el pueblo ha sugerido una serie de respuestas a aquella pregunta que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios, al Dios Altísimo? Esas tres sugerencias están completamente erradas. Eso no era lo que quería el Señor. Pero en el versículo 8, el Señor va a hablar qué es lo que a Él le agrada y va a dar una respuesta a través del profeta. Comienza diciendo: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él ya lo ha declarado. Como les decía, mis hermanos, a veces nos damos mala vida en decir: bueno, ¿y cuál será la voluntad de Dios para aquello, para lo otro? Mis hermanos, Miqueas no se da mala vida. Miqueas es puntual y dice: Él te ha declarado lo que es bueno. Él ya te lo ha dicho. Mis hermanos, aplicación. Él, Dios, ha revelado su voluntad a través de su palabra. No tenemos que buscarla en otro lado. Él la ha declarado en su palabra. No tenemos que ir a otro lado. Él lo ha declarado en su palabra. Creo que Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no debemos conformarnos a este siglo, que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a encontrar la voluntad de Dios? ¿En dónde la vamos a encontrar? ¿Necesitamos un sueño? No. ¿Necesitamos a un Edgar, a un Humberto que venga y le ponga la mano en el hombro y le diga: así te dice el Señor? No. Bueno, si le decimos así le dice el Señor, vamos a abrir la Escritura, no lo que a nosotros nos parece. Debemos buscar la voluntad de Dios acá y no complicarnos, mis hermanos. Miren lo que dice un comentarista: la palabra de Dios es de hecho la base y autoridad final de nuestra fe. ¿Cuál es la base de nuestra fe? La palabra de Dios. Dice el comentarista: no nos consultamos a nosotros mismos, ni necesitamos de depender de suposiciones y fantasías. No nos consultamos a nosotros mismos. No se trata de que Fiverr venga a Humberto y le pregunte: Humberto, ¿qué piensas tú de esto? Y yo me faje, como dicen los dominicanos, hablarle y hablarle y hablarle. No se trata de consultarnos a nosotros mismos. Yo debería fajarme, pero hablarle no de mi punto de vista, sino del punto de vista de ¿quién? De Dios. Ir a la palabra y darle el punto de vista de Dios y de igual manera a cada uno de nosotros. Si alguno le da un consejo, no hable de su propio punto de vista, hable del punto de vista de ¿quién? De Dios, que se encuentra en su palabra. No nos consultamos a nosotros mismos, no necesitamos depender de suposiciones y fantasías. No necesitamos de eso para encontrar la voluntad de Dios. La palabra del Señor es suficiente
para hacer su voluntad. Es suficiente para actuar, mis hermanos. No necesitamos de suposiciones ni de fantasías. No, que tuve una visión y Dios me dijo que me tenía que ir para la costa, por ejemplo. No necesitamos de eso, mis hermanos. No necesitamos de suposición. Necesitamos encontrar la voluntad de Dios acá. Si llegamos a suposiciones, vamos a errar terriblemente. Recuerdo haber escuchado a una mujer que supuestamente el Espíritu Santo le había dicho que matara a su hijo y lo mató. No nos consultamos a nosotros mismos, ni dependemos de suposiciones. Eso es un ejemplo exagerado y cierto. Pero cuando no consultamos a Dios, sino que actuamos alocadamente. Cuando no consultamos la palabra en decisiones que no son tan trascendentales en nuestra vida. Mis hermanos, sea trascendental o no, no sea tan importante o no, todas las decisiones deben ser filtradas por la Escritura, por la palabra de nuestro buen Dios. Dice, el gran Dios bien podría haber hablado en un lenguaje demasiado exaltado para que no pudiéramos entenderlo, pero en su amante consideración ha descendido, por decirlo así, de las montañas de la eternidad, encontrándose con nosotros al pie de la colina para asegurarnos que hablará nuestro lenguaje hasta que nosotros seamos capaces de hablar el suyo. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? Él descendió de las montañas al pie de la colina y ha hablado nuestro lenguaje. La Biblia fue escrita en un lenguaje sencillo, un lenguaje que tú y yo podemos entender, un lenguaje que no se puede entender naturalmente, sino espiritualmente, un lenguaje que tú y yo podemos entender, que el estudiado y el que estudió teología y el que no estudió teología lo puede entender. Por eso les invito, lean la Biblia, lean la palabra de Dios, busquen la voluntad de Dios en su palabra. Él ha hablado en un lenguaje sencillo para que podamos entenderle. El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Así que ahora viene, el Señor va a declarar lo que Él demanda del pueblo. La primera, el pueblo sugiere algunas cosas que pensaban ellos que Dios demandaba de ellos, pero Dios le dice, no, eso no es lo que yo demando de ustedes. Lo que yo demando de ustedes, ¿qué dice el profeta? Vamos a leerlo, mis hermanos. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cositas, breves así. 3 cositas les pide Dios al pueblo. ¿Hacer qué? Justicia. Debemos ser dignos de confianza, dice un comentarista. Debemos ser dignos de confianza. Pregunta, ¿eres digno de confianza? Honestos y sinceros para con nosotros, para con Dios, en nuestras obligaciones civiles y comerciales y en todas las demás relaciones con nuestros semejantes. Mis hermanos, el pueblo estaba bien de sacrificios. Si se les pedía sacrificar 1.000.000, ellos lo harían. Pero en cuanto a la justicia, estaban mal. Ellos no eran dignos de confianza. Imagínense qué confianza le va a tener a usted a alguien que llega a visitarlo, a ver su casa, a mirarlo y en su mente está planeando cómo robarle su casa. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo. Cómo quitarle su terrenito, su tierra. Ellos no eran dignos de confianza, eran injustos. Estaban actuando de una manera tremenda. Y no quiero, mis hermanos, que vayan a confundir esa justicia que demanda Dios de su pueblo, y no solamente de ese pueblo en ese momento, de nosotros también como pueblo. No quiero que vayan a confundir esa justicia con la justicia que habla Romanos, porque la justicia que habla Romanos es la justicia que tú y yo como pecadores necesitamos para ser aceptos delante del Padre. Y esa justicia es la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Esa no es la justicia que está hablando este texto. La justicia que está hablando este texto es una justicia práctica que nos confronta y que nos lleva a pensar si estamos siendo honestos o no.
si estamos siendo sinceros, que nos lleva a evaluar cómo está nuestra relación con los demás, cómo están nuestras relaciones civiles y comerciales. Quizás alguno sea vendedor, venda o no sé qué, pero ¿cómo está nuestra relación? Cobramos demasiado, los precios son demasiado elevados. ¿Cómo estamos actuando de esa manera? ¿Estamos siendo equilibrados? ¿Estamos siendo justos? El Señor nos ayude. Los que trabajamos, ¿estamos robándole el tiempo a la empresa o estamos trabajando honestamente? El Señor nos ayude. Es una justicia práctica que el pueblo no estaba viviendo, y por eso el Señor va allí al corazón. ¿Qué demanda de ti? Hacer justicia. Hazlo. Miren lo que dice John Piper en cuanto a esto. Es verdad, una gloriosa verdad, que nadie en el pueblo de Dios, ni antes ni después de la cruz, sería acepto delante de un Dios inmaculadamente santo si la justicia perfecta de Cristo no fuera concedida a nosotros. Pero eso no significa, dice Piper, pero eso no significa que Dios no produzca en aquellos justificados una justicia práctica que no sea un trapo de inmundicia. Hay una justicia práctica que Dios puede producir en sus hijos, y esa justicia no va a ser trapo de inmundicia, va a ser agradable delante de Dios, dice Piper. De hecho, dice una justicia práctica que no sea un trapo de inmundicia. De hecho, Él lo hace. Esta justicia es preciosa ante Dios y es requerida por Él. No como base de nuestra justificación, solo la justicia de Cristo lo es, sino como evidencia de que somos verdaderamente hijos justificados de Dios. Esa justicia práctica es una característica, es una evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Imagínense, a mí me gustan mucho las ventas y de hecho el Señor me ayuda a poder hacerlo en el trabajo y ayudar a mi esposa. Pero imagínense yo siendo exagerado y vivir contrario a lo que la palabra me indica. Notan, mis hermanos, cómo nos afecta la palabra en todos los campos de nuestra vida. Segunda exigencia. ¿Qué le pide el Señor? Amar, misericordia. Pregunta, ¿ellos eran misericordiosos? ¿El pueblo era misericordioso? No, mis hermanos, no estaban siendo para nada misericordiosos. Esta es dice, mientras que ser justo significa dar a cada uno lo que le corresponde, la misericordia implica bondad. ¿Qué implica la misericordia? Bondad, ser bondadosos. Somos bondadosos, mis hermanos. Incluso compasión y amor, aún por aquellos a quienes podamos no debérselos directamente. ¿Qué implica la misericordia? ¿Implica bondad para aquel que me da también a mí? No solamente eso. ¿Implica misericordia? ¿Implica el ser generoso para aquel que es generoso conmigo? No. Incluso ser bondadoso para aquel que no lo es conmigo. Aquel que no le debo generosidad. El Señor nos ayude a ser misericordiosos. Dice, aquellos a quienes podamos no debérselos directamente. En realidad incluye cuestiones como la consideración práctica y la ayuda a los pobres. ¿Cómo estamos con la canasta de amor, mis hermanos? La ayuda a los pobres, los oprimidos, los grupos minoritarios y los menesterosos. Pero implica mucho más que dar de nuestros bienes. En la misericordia nos damos a nosotros mismos para levantar y redimir a nuestros semejantes. Implica más que meter la mano en el bolsillo. Implica más que eso. Implica entregarse uno mismo para bendecir a nuestro prójimo. Como dice, en la costa dirían coleta, acá dirían el overol. Implica ponerse el overol y decir, yo te ayudo, yo lo hago contigo. No decir, mira, yo te pago a alguien para que te ayude. No, implica decir, yo te ayudo, yo lo hago contigo. El Señor nos ayude. Este nombre casi no lo sé pronunciar, pero le voy a leer. Shakespeare se llama, escribió algo, El mercader de Venecia, y en eso este personaje dice lo siguiente:
hablando de la misericordia. La cualidad de la misericordia no es forzada. No es que yo le diga, Diego, tienes que ser misericordioso. No, es algo que el Señor produce en el corazón. Es algo que surge. Miren lo que dice. Dice, la cualidad de la misericordia no es forzada. Cae como el suave rocío del cielo sobre el lugar debajo. Es 2 veces bendita. Bendice al que da y al que recibe. ¿No les parece interesante, mis hermanos? Es 2 veces bendita. Bendice al que da y bendice al que recibe también. El Señor nos ayude a ser misericordiosos. ¿Notan que no es complicado? Y noten esto interesante. Estas 2 primeras exigencias, hacer justicia, llamar misericordia, resumen la segunda tabla del Decálogo o de los 10 mandamientos. A partir del 5.º mandamiento al 10.º mandamiento, esos mandamientos, mandamiento del 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, hablan de nuestra relación con ¿quién? Con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Bueno, esas 2 exigencias están resumiendo mi relación con mi prójimo. ¿Cómo está mi relación con el prójimo? ¿Soy de los que miro a los demás y me siento superior a ellos? ¿O soy de los que pongo en práctica aquella palabra que dice considerando a los demás como superiores a sí mismos? El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Tercera exigencia. Esto va a resumir la primera tabla del Decálogo, que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Miren lo que dice un comentarista. Dice, hablando de tercera exigencia, humillarse ante ¿qué? Humillarte ante tu Dios. Este requisito es superior a los otros 2. Es el motivo del cual surgen los otros. El hebreo dice literalmente, humíllate para andar con Dios. Humillarse implica que el primer paso en toda vida de comunión con Dios es reconocer nuestra propia iniquidad e insuficiencia. Alguien decía, si hay algo que no nos luce a los creyentes es ser orgullosos. No nos luce, mis hermanos. No nos luce ser orgullosos. ¿Cómo vamos a llegar delante de Dios? Humillados, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que el grande es el Señor, que yo soy un vil pecador que necesita de la gracia de Dios, que necesita ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Dice, humillarte implica el primer paso en toda tu vida de comunión con Dios, es reconocer nuestra propia iniquidad e insuficiencia. Somos insuficientes, necesitamos de la gracia de Dios. Debemos someter a la divina voluntad todo pensamiento de superioridad. Luchamos, diría un pastor en República Dominicana, yo soy un orgulloso en cuidados intensivos. Aunque no nos luce, luchamos con el orgullo. Y debemos someter esos pensamientos de superioridad ¿a qué? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Y depender por fe del amor y la gracia de Dios para salvación. El andar con Dios requiere acuerdo y comunión con Él. Cualquier cantidad de mera justicia y misericordia humana no basta. Podemos ser justos, podemos incluso ser misericordiosos, pero eso no basta si no nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios. Dice, los mejores hombres son meramente hombres en su mejor momento. Los hombres deben tener implantada en sus corazones mediante Jesucristo una vida divina. Necesitamos humillarnos ante Dios. Y noten cómo resume este comentarista, no lo pronuncio, está en inglés o en otro idioma. Mire lo que dice este comentarista, hablando de los versículos 6, 7 y 8. Cómo lo resume de una manera espectacular. Dice, ¿qué exige del hombre el Señor? Ya vimos lo que sugiere el hombre, lo que sugiere el pueblo. Ya vimos las exigencias de Dios. Miren lo que dice. ¿Qué exige del hombre el Señor? Primero, no una religión formal, ni sacrificios u obras.
El Señor no exige una religión formal, ni sacrificios, ni obras. Segundo, justicia. Él sí exige justicia. Observar las leyes de Dios para las relaciones humanas. Vamos a la palabra de Dios para aprender cómo debo tratar a mi prójimo. Tercero, misericordia. Ser bondadoso a la vez que justo. Y cuarto, andar diariamente bajo la dirección del Espíritu de Dios. El Señor nos ayude. Versículo 9, ¿qué dice? Se fue el tiempo. Versículo 9, la voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Es sabio temer el nombre del Señor. Mis hermanos, ¿qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. A veces nosotros nos fijamos en los actos de amor del Señor y nos decimos, wow, tremendo. Pero la Biblia nos está diciendo, Miqueas nos está diciendo, presten atención al castigo. Presten atención al juicio que este pueblo está viviendo. Y también vean quién lo establece. ¿Quién está ejecutando este juicio? El Señor. Verso 10. Haya aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Pregunta, ¿estas personas habían robado las casas del pobre? Sí. Incluso hacían trampas con las medidas a la hora de vender o a la hora de comprar. Eran tramposos tremendamente. Verso 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Será que el Señor iba a dar por inocente a estas personas? Dicho de otra manera, ¿pasaré por alto el pecado de ellos? ¿Cómo se siente usted ver a alguien que le hace trampa a otra persona? Bueno, Él lo ve todo el tiempo. Porque dice la palabra que con su mirar disipa todo mal. No hay nada que se le escape. Él sabe quién altera las cosas. Él sabe quién lo hace. Recuerdo que en el pueblo, cuando estaba pequeño, había algunos, se vendía leche, y habían algunos que le echaban agüita a la leche. Imagínense, para rendirla. ¿Será eso justo? No, no era justo. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Dice, sus ricos, imagínense, se colmaron de rapiña. ¿Y saben qué es rapiña, mis hermanos? Una cosa es que yo me haga esto. Como dicen allá, me la embolsillé, me la robé. Pero ¿saben lo que es rapiña? Llegar, destruir la silla, darle de patadas a la silla y llevarme la Biblia. Y si hay una persona, cogerla a patadas, golpearle y llevarme la Biblia. Eso es rapiña, robar con violencia o realizar el robo con violencia. Eso hacía el pueblo, eso hacían los ricos. Ellos no llegaban y, bueno, fírmeme acá. No, habían ricos que sacaban a los pobres de sus casas y les robaban sus heredades, les robaban sus casas. Ricos, imagínense. O sea, no estamos hablando de que, tienen necesidad y se excusan en eso. Están robando porque el hijo no tiene que comer, o la hija no tiene que comer, y bueno, les tocó robar, que obviamente no está mal, ¿no? Porque los medios no justifican, los fines no justifican los medios. No se trata de... Estamos hablando de ricos, de personas adineradas que seguían robando, que decían, quiero más. El amor al dinero es raíz de todos los males. Estaban llenos de rapiña, llenos de violencia, robaban violentamente, aunque como sea el robo es malo, ¿no? Ya sea que lo haga discretamente, sin hacerle daño, porque hay algunos que dicen, yo robo pero no le hago daño a nadie. Eso es pecado de igual manera y ofende al Señor. Pero bueno, esta gente no solamente robaba, golpeaba, maltrataba a aquellos pobres. Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa
en su boca. ¿Cómo estaba este pueblo, no? Verso 13. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿Qué hace el Señor? ¿Se queda quieto ante el pecado del pueblo? No, el Señor actúa y castiga al pueblo. Verso 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. El Señor los entregaría a juicio. El Señor entregaría a este pueblo. Verso 15. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. En un contexto agrícola, el Señor les dice que va a quitar la bendición. ¿Ustedes se imaginan trabajar a dar la tierra, sembrar el producto y que al final no recojan nada? Después de tanto trabajo, lluvia, sol, y que al final no recojan absolutamente nada. Dios le quitaría su bendición. Porque los mandamientos de Onri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burlar. ¿Para qué? Para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Les voy a leer lo siguiente y terminamos con eso. Dios le dice al pueblo de Judá que están tan degenerados moral y espiritualmente en sus vidas, que en realidad siguen los caminos de aquella dinastía de Israel, notoriamente impía y apóstata, encabezada por Onri. Ese Onri que aparece ahí fue un rey, y su dinastía, los que le siguieron, fueron perversos. Y miren cómo Dios los compara con ellos. Encabezada por Onri y su hijo Acab. ¿Recuerdan de Acab? ¿Recuerdan cuando quería el juguetico? Quiero esa viña. Quiero esa viña y la quiero. Era bien pretencioso, bien pechichón, decimos allá. Y la quería, ¿y qué hizo? Llamó a su esposa. Tranquilo, yo te lo consigo. Terminaron matando. Terminaron robando aquella viña. Dios compara al pueblo con esa gente. Ellos estaban siguiendo esos pasos. Dice, contra la notoriamente impía y apóstata, encabezada por Onri y su hijo Acab, contra la cual había batallado Elías unos 200 años antes. Seguían ciertamente los procedimientos de Acab al apoderarse de la viña de Nabot. Siendo esto así, Judá no podía esperar otra cosa que desolación a manos de sus enemigos. Dios vuelve a advertirles: llevaréis por tanto el oprobio, la burla de mi pueblo. El hecho mismo de que eran el pueblo de Dios aumentaría la gravedad de su pecado. El ser llamados pueblo de Dios mientras andaban en su amor era un honor, pero ahora el nombre sin la realidad es solamente vituperio para vosotros. Mis hermanos, es un honor que te digan cristianos cuando estás teniendo un buen testimonio, cuando estás testificando de Cristo. Pero es una burla que te digan cristiano si no estás viviendo a la altura del Evangelio, si no estás teniendo un testimonio delante del mundo. Terrible, mis hermanos. El Señor nos ayude. El ser llamados pueblo de Dios mientras andabais en su amor era un honor, pero ahora el nombre sin la realidad es solamente vituperio para vosotros, entre los cuales Dios había querido que fueran honrados y exaltados. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que fueran honrados, exaltados, pero ya no lo eran, mis hermanos. Se habían convertido en la burla de los demás. El Señor les bendiga y les guarde. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Yo te pido que nos ayudes, Señor, porque es un honor llevar tu nombre, es un honor que nos digan cristianos, Señor, evangélicos, pero es un honor cuando andamos en tu amor, cuando caminamos en tu palabra, pero es un vituperio, una burla que nos digan cristianos cuando no andamos
conforme a tu palabra, cuando no vivimos a la altura de nuestro llamamiento. Yo te pido que redargullas a Comunidad Cristiana Redención, a todos nosotros, y nos ayudes a caminar a la luz de tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a cumplir tus exigencias, Señor, a ser de testimonio, a ser justos, a ser misericordiosos, a humillarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.